honrada como siempre de estar aquí delante de ustedes y hoy más que nunca, porque así como ejemplo he recibido de todos los pastores y líderes que se paran aquí, debo serles honesta y transparente. Personalmente, yo enfrenté muchos obstáculos para poder compartirles esta palabra el día de hoy. Y hasta tuve que pedirle perdón al Señor, porque es algo que desde hace ya mucho tiempo cargaba mi corazón y estoy agradecida porque Dios ha escogido este día para que su pueblo pueda escucharla. Yo estoy convencida de que Él cumplirá la hora para la cual la ha enviado. Y si Él me habló a mí, yo sé que Él le va a hablar a ustedes en esta mañana. Y quiero iniciar esta reflexión haciéndote algunas preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y no me refiero a lo que haces en un día. Te levantas, comes, te vas al trabajo. No se trata de eso. Más bien, ¿estás cumpliendo tú un propósito especial? ¿Estás logrando metas y objetivos específicos? ¿Qué haces con tu tiempo? Es algo en lo que me gustaría que pienses, porque le he puesto por título a este sermón, Aprovechando oportunidades. Es necesario que nosotros identifiquemos cuáles son aquellas cosas que están ocupando nuestro tiempo y que tal vez están permitiendo que nosotros desaprovechemos oportunidades para llevar la palabra de Dios a otros. Si algo se va a quedar grabado en tu mente hoy, yo quiero que sea esto. Y es que en cualquier momento y en cualquier lugar, tú tienes la capacidad de compartir el mensaje transformador de la palabra de Dios. Y es que todo ser humano tiene una necesidad en el corazón de Dios que siempre trata de llenar con muchas cosas. Por esa razón, en ocasiones, las personas se acercan a los creyentes, tal vez con burlas, con críticas, con preguntas difíciles acerca de su fe, ya que en el interior realmente tienen un deseo profundo de conocer más a Dios. Y es de suma importancia para el creyente el aprovechar situaciones como estas para poder predicar el Evangelio de Cristo y llevar salvación a este mundo que tanto lo necesita. No obstante, a fin de que nosotros podamos compartir este Evangelio de manera eficaz, el primero que debe asumir esta gran verdad que está contenida en esa palabra eres tú. Y me gusta mucho la ilustración que utiliza el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Vamos a estar leyendo en traducción lenguaje actual. Dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. El compararnos con una vasija nos recuerda que para poder dar a otros, debemos primero recibir esa llenura del conocimiento de Dios. Es adentrarnos en las profundidades del estudio de su palabra. De esta manera comprenderemos mejor el valor del gran tesoro que nosotros portamos, la palabra de Dios. Y esto nos trae una gran bendición, como aquella que está escrita en Salmos 1, versos 2 y 3. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Y yo creo que aquí todo el mundo quiere que todo lo que haga les salga bien. Así es, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar la palabra. Vamos a meditar en ella día y noche. ¿Saben por qué? Porque ella está llena de múltiples consejos, promesas y mandatos que nos guían a vivir una vida de rectitud delante de Dios.
Les voy a compartir solamente algunos de sus beneficios por si no están convencidos. Primero, la palabra de Dios nos mantiene alejados del pecado. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. También nos da gozo. Dice Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra de Dios también nos da paz. Dice Salmo 119:165: los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. También esta palabra ilumina nuestro camino, es decir, nos da dirección. Dice en ese mismo Salmo, el verso 105: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Los jueves hemos estado viendo algunos otros beneficios más. Nos hace sabios, convierte nuestra alma, nos regenera, nos alimenta, en fin, son tantas las bendiciones que recibimos de la palabra de Dios que no podríamos enumerarlas todas en un mismo día. Es por esto que este mensaje es como un tesoro. Es una palabra trascendental y eterna, capaz de cambiar el curso de vida de una persona. Es la evidencia de que Dios es real. Es el sustento y la esperanza que nosotros tenemos de que, como dice en Mateo 5:18, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo esto, claro, sin dejar de mencionar que esta misma palabra de Dios contiene el plan de redención y salvación que Dios había destinado desde el principio para que tú y yo hoy pudiéramos recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Y también tenemos la expectativa de su segunda venida, que no tardará, y a partir de la cual reinaremos para siempre junto a Él, los que hayamos creído en ella. Es tan maravilloso nosotros encontrar todas estas riquezas en la palabra de Dios. Y una vez reconocemos lo valiosa que es nuestra responsabilidad como creyentes el llevarla a otros. No lo digo yo, sino que este fue un mandato del mismo Jesús cuando delegó la gran comisión, a fin de que todas las naciones puedan conocerle y reconocerle como el Señor de todas las cosas. Para saber cómo vamos a lograr esto, vamos a analizar brevemente un interesante episodio del Nuevo Testamento que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, a partir del versículo 13, va hasta el versículo 52, no lo vamos a leer todo hoy. Pero este pasaje nos narra la historia de una visita del apóstol Pablo y de su compañero Bernabé a la ciudad de Antioquía de Pisidia, en la que tuvieron la oportunidad de predicar a un grupo de judíos y gentiles que se reunían en la sinagoga. Basado en los hechos de este relato, resaltaremos 5 claves principales para poder cumplir con la gran comisión de llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Pero antes, es importante conocer el contexto sobre el cual se basa este pasaje. La iglesia primitiva de ese tiempo estaba experimentando una dispersión en las distintas regiones de Asia, debido a una persecución que se desató a raíz de la predicación del Evangelio a través de los apóstoles. Ya Jesucristo había ascendido al cielo y había delegado en ellos, en sus discípulos,
la gran comisión de llevar a otras naciones su palabra. Y es en este momento en el que el Evangelio de Cristo estaba siendo predicado en todas esas diferentes zonas. Sin embargo, no era aceptado en muchas de ellas. La mayoría de estos lugares estaban siendo ocupados tanto por judíos como por gentiles, que tenían distintas creencias paganas y no conocían de la palabra de la verdad. El apóstol Pablo fue uno de los principales evangelistas que esparcieron el cristianismo, fundaron iglesias y comunidades a lo largo de las provincias y enseñaron la sana doctrina. Y en este capítulo 13 de Hechos, este hombre de Dios, junto a otro llamado Bernabé, fueron escogidos por el mismo Señor para iniciar un ministerio misionero y predicaron juntos en Chipre y fueron enviados por el Espíritu Santo. Luego de hacer grandes milagros allí, en el nombre del Señor, se dirigieron hacia Antioquía, que era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, y decidieron entrar a la sinagoga durante el día del reposo. Y estando en aquella sinagoga, ese día se les presentó una ocasión especial. Vamos a leer los versos 15 y 16 de este capítulo 13 de Hechos para entender mejor qué fue lo que sucedió allí. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Pablo y Bernabé identificaron una oportunidad para cumplir con su propósito. Lo primero es que el pueblo ya estaba reunido. Estaban todos en un mismo lugar, con deseos de escuchar la palabra de Dios. Era día de reposo, así que la atención estaba en todo lo que iba a suceder allí en ese lugar. Era costumbre de ellos reunirse para estudiar las Sagradas Escrituras. Además, tenían también la aprobación de los anfitriones, porque los principales de la sinagoga les pidieron que si tenían alguna palabra que compartir, la podían decir en ese momento. Entonces, dadas las condiciones, pues Pablo no se detuvo a pensarlo mucho, sino que inmediatamente se levantó e inició su sermón. Y la primera clave que podemos aprender de este pasaje es que debemos estar siempre preparados para predicar la palabra de Dios. Miren, puede ser y es verdad que no todo el mundo tiene la oportunidad de pararse en un altar y frente a un púlpito a disertar un mensaje. Otros simplemente no tienen ese arte de predicar sermones a grandes multitudes y se entiende. Hermano, si usted me pregunta, yo le voy a decir, le voy a ser honesta, para mí es una delicia subirme aquí y cantar y adorar al Señor, porque eso es algo que me apasiona, es mi pasión y no me da vergüenza, pero hábleme de predicar y usted verá cómo cambia la historia. Pero como enseñaba la pastora Yamel, que hay algunas formas específicas de buscar a Dios y una de ellas es buscar a Dios obedientemente, y aquí estoy. Sin embargo, hay algo que yo sí les puedo decir, y es que todos tenemos la oportunidad de predicar a otros. Puede ser que en su trabajo usted tenga un lugar donde se sienta a compartir o almorzar con sus compañeros. Ese es su púlpito, ese es su altar, esa es su oportunidad, esa es su audiencia. Ya usted tiene las condiciones dadas, tiene el lugar propicio, tiene el tiempo aceptable. Entonces, identifique esto, extrapole usted esto a su propia vida, en los distintos ambientes en los que se desenvuelve.
Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:15 que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, así como lo estuvo el apóstol Pablo en ese momento. Para lograr esto, es necesario que busquemos a Dios en oración cada día y que meditemos en su palabra para atesorarla en nuestros corazones, de manera que ésta pueda llegar a nuestra mente en el momento en el que la necesitamos. En la escuela, en la universidad, en el trabajo o en cualquier otro lugar en el que nos encontremos, debemos tener la disposición de hablar de Jesús y la sabiduría para discernir el mejor momento para hacerlo. Comparta si usted quiere 1 o 2 versículos. Narre una historia, lea una promesa de la Biblia. No tiene que ser nada demasiado elaborado. Lo importante es que usted tenga el mensaje en su mente y en su corazón y que lo transmita a los demás puro, porque Él es el que hará la obra en ellos. Y el pasaje sigue relatando en los siguientes versos, del 17 al 26, el mensaje que Pablo predicó delante de aquella multitud, en el cual contaba la historia del pueblo de Dios desde su liberación de la esclavitud en Egipto hasta lo que ocurría en ese mismo momento. Sí lo voy a leer, chicos, me da tiempo. Vamos a leerlos de los versos 17 al 26. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. El apóstol menciona cómo Dios sustentó a su pueblo en el desierto, les dio en herencia una tierra, estuvo con ellos por medio de profetas como Samuel y por medio de reyes como Saúl y David, hasta que llegó Juan el Bautista y preparó el camino para Jesús, quien era el Mesías prometido que ellos esperaban. La segunda clave a considerar para que podamos cumplir con la gran comisión que nos ha sido entregada es saber que nuestro testimonio tiene poder. En el sermón, Pablo resalta ejemplos de la historia de ese pueblo judío para poder evidenciar el poder de Dios y el cumplimiento de su promesa. Asimismo, debemos nosotros hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya que esto nos ayuda a ilustrar de una manera más clara y fácil el mensaje de salvación para que los nuevos creyentes lo puedan comprender mejor. Tu experiencia con Dios puede permitir a otros ver su gran fuerza y majestad y puede guiar a los demás a ser parte de ese linaje de Abraham, a ser hijos de la promesa y miembros de la familia de Dios. Como dice un refrán popular,
Una cosa es con guitarra y otra con violín. ¿Lo han escuchado, verdad? Ok. Pues es muy chévere cuando nosotros contamos esas historias grandes de la Biblia que parecen como personajes de películas. Podemos hablar de cómo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y a través de Moisés abrió el mar rojo. ¡Wow! El mar se abrió y el pueblo pudo pasar en seco. O también podemos mencionar cómo el rey David, siendo un joven, enfrentó al gigante Goliat y lo venció. Y podría mencionar muchísimas otras hazañas que están escritas en la palabra de Dios. Y todas son verdad. Y todas demuestran el gran poder de Dios. No quiero de ninguna manera menospreciarlo ni quitar su valor. Porque hermano, a la palabra no hace falta agregarle nada. Usted no tiene que ayudarla. Pero wow, qué hermoso es poder hablarle a una persona que ha perdido un ser querido. Y contarle cómo Dios fue tu consuelo y tu fortaleza en medio de tu sufrimiento. Qué bueno es poder decirle a alguien que se encuentra pasando un momento de escasez, cómo Dios fue tu sustento y tu proveedor cuando hubo necesidad en tu casa. Qué maravilloso es cuando puedes animar a un enfermo y declarar la palabra de sanidad sobre él que te sostuvo en tu enfermedad. Eso es el testimonio vivo de que Dios todo lo puede y de que Él todavía hoy sigue siendo Dios. Sigue siendo Rey soberano, sigue obrando maravillas a favor de su pueblo. Vamos a contarles a los demás las maravillas que Dios hace en nosotros. A medida que avanza la prédica del apóstol Pablo, el enfoque va tornándose hacia un tópico especial, hacia una persona, Jesús. Y esto nos lleva al tercer punto. Y es que Jesús es y debe ser el centro de nuestra predicación. Los siguientes versos del pasaje dirigen la atención hacia el Cristo, ese Mesías esperado que había de venir y llegó en humildad, pero ellos no le recibieron. Voy a parafrasear un poco los siguientes versos. Dice que sin hallar en él causa digna de muerte, lo mataron cual delincuente y le tuvieron por herido de Dios. No obstante, al tercer día se levantó de los muertos y se apareció a muchos que pasaron a ser sus testigos, de los cuales Pablo y Bernabé eran también parte, adquiriendo toda autoridad, poder y dominio en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Si se fijan, la Biblia de principio a fin nos habla de Cristo. Desde el principio ya Dios había creado un plan para salvar al mundo a través de su Hijo. Todo lo que estaba escrito debía suceder para cumplir ese perfecto plan cuyo fin es tu salvación y la mía. El mensaje que debemos llevar a los demás es que Jesús murió por nuestros pecados, por amor a nosotros, y que mediante ese sacrificio todo el que cree puede ser justificado. No importa la condición de pecado y el rechazo que tal vez por mucho tiempo el mundo ha mostrado hacia Dios. El ministerio de reconciliación se nos ha sido dado para acercar una vez más al hombre hacia Él. Segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 18 al 21, lo explican de la siguiente manera. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Apropiémonos, hermanos, de esta gran misión. Llevemos esta palabra de reconciliación, cuyo fundamento es la roca, Cristo. Vamos a llevar a otros ese mensaje de esperanza, de que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió, sino que resucitó. Y por medio de su resurrección, tú y yo hoy podemos estar firmes, podemos estar vivos, podemos tener salvación y podemos alcanzar la vida eterna. Vamos a apropiarnos de esta palabra y a compartirla con los demás. Lamentablemente, no todo lo que ocurrió en este episodio fue una tarea fácil. Ellos sabían que al pararse en esa sinagoga y hablar todas estas cosas, algún tipo de oposición se levantaría en su contra. Recuerden que habíamos hablado que era un tiempo de persecución para la iglesia. Ellos estaban haciendo algo que sabían que les iba a traer problemas. Continuamos leyendo en los versos 44 al 48 de este mismo capítulo 13. Dice, el siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. O sea, no les bastó con que ellos aprovecharan esa oportunidad para predicar, sino que se reunieron al siguiente sábado para poder seguir escuchando esta palabra. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. El cuarto punto es que cuando dispones en tu corazón cumplir con tu rol de compartir tu fe con otros, no todos creerán y muchos se opondrán a tu llamado. Más adelante dice que los judíos levantaron una persecución tan fuerte que expulsaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Esto se encuentra ya en los últimos versos, a partir del verso 49. No me da tiempo de leerlo ahora, pero les invito a que lo lean en sus casas. Así también nosotros hemos de sufrir el oprobio de la gente que se deja usar del enemigo para impedir la continuidad de la obra del Señor. Pero siempre habrá un remanente fiel. Esa es la buena noticia. Siempre habrá un remanente fiel que te va a animar y que te va a apoyar a que sigas haciendo lo que Dios te ha mandado hacer y que van a correr tras tu visión. Pablo mismo entendió que Dios lo había puesto allí, como dice el verso 47, para luz de los gentiles, a fin de que Él fuera para salvación hasta lo último de la tierra. Dios te ha hecho luz en medio de las tinieblas. Actúa como un hijo de luz. Él se enfocó en aquellos que Dios había preparado para que recibieran el mensaje, sin paralizarse por aquellos que hablaban en su contra. Nosotros debemos estar muy firmes en el caminar con Dios, teniendo muy claro cuál es nuestro propósito, no sea que en medio de la tribulación nosotros dejemos de hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Vamos a ser indiferentes ante las críticas y ante la oposición de los demás.
Vamos a entender que no es contra nosotros, es que hay un plan en contra de esta santa y bendita palabra que el enemigo no quiere que se predique, porque sabe que es un mensaje capaz de transformar a la gente. Vamos a extendernos hacia lo que está por delante. De esa manera, como dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses, alcanzaremos el premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Y ese ciertamente es un galardón grande en los cielos. Por último, vamos a ver en el verso 52, después de todo lo que había sucedido, ¿qué dice la palabra que sucedió? Dice, y los discípulos, aquellos que habían recibido la palabra en ese día, esos discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El último punto, hermanos, es que debemos siempre permanecer con gozo y con la llenura del Espíritu Santo, renovándolos cada día en la intimidad. No basta con una sola experiencia con el Espíritu Santo. Si Pablo y Bernabé se hubieran conformado con lo que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos en Chipre, nunca hubieran ido a Antioquía. No habrían cumplido el propósito que Dios tenía de que esos gentiles que estaban allí recibieran el mensaje de salvación. Y no habría sido sembrado en ellos el deseo de conocer más de Dios. La única forma en la que estos hombres, a pesar de las dificultades, las persecuciones y la oposición, y aparte de lo espontáneo de esta oportunidad que se presentó, la única forma en la que ellos pudieron compartir con denuedo este mensaje era con la ayuda del Espíritu Santo. Por el gozo que nos provoca el agradar a Dios, procuremos llenarnos cada día más de Él. Vamos a establecer una relación cercana con Dios. Vamos a conocer su voluntad. Vamos a permitir que esta palabra sea como esa lámpara que ilumine nuestro camino, que nos dé la sabiduría que necesitamos para compartir el mensaje de maneras creativas con otros. Vamos a mostrarle al mundo el gozo inefable que da el Evangelio. Vamos a vivir lo que predicamos. Vamos a decirles que ciertamente somos felices porque Cristo es la diferencia en nosotros. No nos quedemos de brazos cruzados. No es momento para que nosotros nos quedemos con esa experiencia, con el Espíritu Santo, con esa palabra que ya hemos recibido. No. Vamos a salir allí y vamos a compartirlo con otros. Yo sé que en ocasiones puede hacerse difícil que nosotros cumplamos con estos pasos en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades. Es difícil tú predicar algo cuando te estás sintiendo derrotado. Es difícil tú llevar un mensaje de esperanza cuando te sientes que no puedes más. Pero piensa en esto. Dios ha decidido que tú seas ese canal que Él va a utilizar para alcanzar un alma más. No se trata de multitudes. Ellas van a venir. Si tú haces lo que tienes que hacer y dedicas tu vida a predicar este evangelio, es el Señor que va a añadir a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Así como yo, tú también puedes tener muchos relacionados con una gran carencia de Dios. Te invito a que te aferres a estas claves para que puedas salir a ese mundo con confianza, con denuedo, a predicarle a toda criatura sobre las maravillas de Dios, mostrando siempre gozo y llevándolos a los pies de Cristo, quien es el que verdaderamente los puede transformar y les puede dar lo que ellos necesitan. Que Dios te bendiga, iglesia.